Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema concerniente a presión. Presión. La presión es una cantidad escalar. Es una cantidad escalar. Es una cantidad escalar que mide el efecto de una fuerza, sobre una superficie, Entonces, consideremos aquí una superficie como esta, una superficie que tiene un área A, y consideremos una perpendicular a la superficie llamada normal, la normal, y una fuerza que actúa sobre esa superficie, de esta forma. Una fuerza que actúa de esta manera, haciendo un ángulo θ con la normal. Entonces, actúa una componente sobre la normal dada por F coseno de θ y una paralela a la superficie dada por F seno de θ. De ahí notamos inmediatamente que la fuerza, la componente F coseno de θ es perpendicular al área A. Esta componente es la perpendicular a la superficie. Por lo tanto, F coseno de θ produce presión o genera presión. Produce presión. Es decir, podemos entonces definir aquí, por tanto, que la presión es fuerza perpendicular F coseno de θ sobre el área. Y esto me determina la presión. La presión entonces es la componente de la fuerza perpendicular a la superficie por unidad de área. Tiene como unidades Newton sobre metro cuadrado. Esto se conoce como Pascal. P sub A, Pascal. Un caso particular vendría a ser este, en el cual tenemos una superficie, y la fuerza está en dirección de la normal. La fuerza ya es perpendicular a la superficie. Fuerza F, área A. Entonces, en este caso, la presión ya es fuerza sobre área, directamente. La presión ya es fuerza sobre superficie. Muy bien. Entonces, podemos conceptualizar que la presión y el área son inversamente proporcionales. A mayor área, menor presión. Y a menor área, mayor presión. Muy bien. Tipos de presión, entonces. Tipos de presión. Entre los tipos de presión tenemos lo siguiente. 1. Presión atmosférica. La presión atmosférica, decimos, se debe al peso que ejerce la atmósfera, al peso que ejerce la atmósfera sobre la superficie terrestre. Muy bien, entonces, a nivel del mar, tenemos que la presión atmosférica es de una atmósfera, equivalente
a 760 milímetros de mercurio, equivalente a 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado, 10 a la 5 pascales. ...10 a la 5 pascales. Muy bien. Entonces, si nosotros consideramos la presión atmosférica como pascales, entonces la unidad es el sistema internacional. La presión atmosférica tiene algunos efectos. ¿Cuáles son los efectos? Por ejemplo, determina la temperatura de ebullición de los líquidos, la presión atmosférica influye en la vida diaria, la presión atmosférica ejerce un peso sobre la superficie terrestre. Luego tenemos dos, la presión hidrostática. Presión hidrostática. Hidrostática. Y esta presión hidrostática es la ejercida por un fluido sobre cualquier cuerpo o punto inmerso en él. Es ejercida por un líquido sobre cualquier punto, cualquier cuerpo inmerso en él. Consideremos entonces aquí un fluido. Por ejemplo, este fluido que tiene una densidad ρ de líquido, consideremos a este como un fluido, y tiene una densidad ρ de líquido. Esa es su densidad. Entonces, la presión que está en este punto A se debe a dos factores. Profundidad de A. La presión en un punto dentro de un fluido se debe a dos factores. Uno a la naturaleza del líquido, o sea, la densidad, y otro a la profundidad. Por ejemplo, el punto B. Tenemos entonces aquí la profundidad B. La presión, ¿cómo la definimos? Nosotros hemos definido la presión así. La presión la hemos definido como la densidad del líquido por la gravedad por la profundidad. Esta es la presión que ejerce un líquido sobre cualquier punto que esté inmerso en él. H resulta ser la profundidad. Profundidad. Y esto es la densidad del líquido. Densidad del líquido. Entonces, la presión en el punto A, para nuestro caso, vendrá a ser densidad del líquido por la gravedad por la profundidad en el punto A. Presión en el punto B vendrá a ser densidad del líquido por la gravedad por la profundidad en el punto B. Si nosotros diferenciamos la presión en el punto B menos la presión en el punto A, entonces viene a ser densidad de líquido, ya que se trata del mismo líquido, por la gravedad, por la diferencia de profundidades. Es decir, no interesa la cantidad de líquido que esté sobre esos puntos, sino interesa la diferencia de altura entre los puntos. O sea, entre el punto A y el punto B, si esa altura permanece constante, puedo introducirlo más abajo en el líquido o más arriba. Esa diferencia de presiones seguirá siendo la misma. La diferencia de presiones, entonces, depende solamente de la diferencia de alturas entre dos puntos. Y a esto se le llama ecuación fundamental de la hidrostática. Ecuación fundamental de la hidrostática. De la hidrostática. Muy bien. Veamos entonces el principio de Pascal. Principio de Pascal. Principio de Pascal.
Dice lo siguiente: si sobre un cuerpo, si sobre un líquido confinado, se ejerce una variación de la presión, una variación de presión, esta es transmitida por el fluido, esta es transmitida por el fluido en todas direcciones, con la misma intensidad, Muy bien, veamos lo siguiente. Si nosotros tenemos aquí un fluido confinado en un recipiente, tendríamos esta característica. Un líquido aquí confinado. Consideremos aquí un fluido confinado aquí en este recipiente. Muy bien. Y aquí un émbolo, una tapa, un émbolo, con un área A. La presión en este punto, vamos a llamarle presión en A, vamos a llamarle presión en N, punto N, y la presión aquí en el punto N, presión en el punto N. Las presiones en el punto N y en el punto N son diferentes, porque hay una diferencia de alturas. Por lo tanto, la presión en el punto M diferente de la presión en el punto N. Las presiones no son las mismas en el punto M y en el punto N porque hay una diferencia de alturas. Sin embargo, cuando sobre este émbolo le aplico una fuerza F, esta fuerza F, al estar aplicado en una superficie, en un área, se ejerce una presión, que vamos a llamarle delta de P. Esa es la variación de presión que aparece cuando yo al fluido le aplico una fuerza F. El fluido a esta variación de presión lo transmite en todas direcciones con la misma intensidad. Entonces aparece aquí la variación de la presión, aparece aquí la variación de la presión del fluido se incrementa en todas direcciones. Si antes en este punto había una presión P sub N, ahora se incrementa en un valor delta de P. Si antes en este punto había una presión P sub N, ahora se incrementa en el valor de esa presión. Noten ustedes que el fluido transmite esa variación de presión con la misma intensidad en todas direcciones. Pero no significa que la presión en este punto sea la misma que aquí. No, sino lo que resulta ser igual es la variación de la presión. Los líquidos transmiten presiones, los sólidos transmiten fuerzas. Entonces, decimos, el fluido, o el líquido, para ser más específico, el líquido transmite presiones con igual intensidad en todas direcciones. Muy bien. Entonces, si en este punto, por ejemplo, en este punto central, en todas direcciones aparece esa misma variación de la presión, en todas direcciones. Muy bien, el principio de Pascal entonces significa que si sobre un fluido se ejerce un incremento de presión, ese incremento de presión el fluido lo transmite en todas direcciones con la misma intensidad. Veamos algunas aplicaciones de este principio.
La primera aplicación para este principio se conoce como la prensa hidráulica. Prensa hidráulica. Prensa hidráulica. Prensa hidráulica. La primera aplicación, prensa hidráulica. Consideremos un dispositivo como este. El cual es un vaso comunicante, que presenta un émbolo aquí, un émbolo, y está lleno de líquido. Aquí vamos a colocar otro émbolo, y este está lleno de líquido. Vamos a considerar un líquido de esta forma. Es un vaso comunicante el cual presenta un líquido y está lleno de un líquido incompresible de esta manera. Sea esta el área A1 y sea esta el área A2. Entonces, cuando aquí se ejerce una fuerza F1 sobre el área A1, aparece entonces un incremento de presión. Aparece aquí un incremento de presión, que es igual esta fuerza 1 entre esta área 1. Y en todas direcciones aparece el incremento de presión. Este líquido lo transmite por el principio de Pascal en todas direcciones ese incremento de presión. De acuerdo al principio de Pascal, entonces, cuando se aplica una fuerza sobre este émbolo, aparece un incremento de presión en esta superficie. El líquido lo transmite en todas direcciones ese incremento de presión. De acuerdo al principio de Pascal, en todas direcciones aparece el incremento de presión. Ese incremento de presión aparece también aquí en esta superficie. Y al aparecer el incremento de presión en esta superficie, empieza a levantarse esa superficie. Ese émbolo empieza a levantarse debido a que aparece aquí una fuerza, F2. Siendo este incremento de presión, esta fuerza F2 sobre esta área A2. Ahora, debo indicar que la presión en este punto no es la misma presión en este punto. La presión en este punto y en este punto son diferentes porque hay una diferencia de alturas. Lo que sí son iguales es el incremento de presión. El incremento de presión, ese sí es transmitido por el fluido en todas direcciones con la misma intensidad. Entonces podemos sacar la primera ley de la prensa hidráulica. Primera ley. Viene a ser, como los incrementos de presiones son iguales, notamos que el incremento de presión entonces en este punto es fuerza 1 sobre área 1. Pero en el otro extremo, en el otro émbolo, el incremento de presión resulta ser el mismo. Fuerza 2 entre área 2. Por lo tanto, entonces, la fuerza 1 entre el área 1 es igual a la fuerza 2 entre el área 2, que resulta ser la primera ley. Sin embargo, de aquí podemos analizar mucho más. La fuerza F2, ¿a qué resulta ser? Área 2 entre área 1 por la fuerza F1. Si el área 2 es mucho mayor que el área 1, entonces la fuerza F2 es mayor que F1. Decimos, si el área 2 es mayor que el área 1, si el área 2 es mayor que el área 1, entonces la fuerza 2 es mayor que la fuerza 1. Entonces se dice que se ha multiplicado la fuerza. Multiplicación de fuerza. Multiplicación de fuerzas. La fuerza se ha multiplicado. Y esa es la primera condición. La prensa hidráulica se usa para multiplicar fuerzas. Ese es el principio, por ejemplo, de la gata o el gato para levantar automóviles. La prensa hidráulica tiene como objetivo de que en un émbolo de área pequeña se aplica una fuerza pequeña y en el émbolo de área mayor aparece una fuerza mucho mayor. Por lo tanto, entonces, la prensa hidráulica tiene un objetivo. El principal objetivo es multiplicar fuerzas. Veamos entonces la segunda ley. Segunda ley.
La segunda ley de la prensa hidráulica. 2. Segunda ley. ¿Cuál es la segunda ley? Si esta fuerza actúa sobre este émbolo, entonces el émbolo va a bajar hasta esta posición. Una cierta altura, H sub 1. Y este émbolo debe subir entonces. Este émbolo debe subir una cierta altura, H sub 2. Pero el volumen de líquido que baja debe ser igual al volumen de líquido que sube. Entonces, el volumen de líquido que baja, debe ser igual al volumen de líquido que sube. Deben ser iguales esos volúmenes. El volumen de líquido que baja es un cilindro, área por altura. Área 1 por altura 1 debe ser igual área 2 por altura 2. Y esa es la relación de áreas y alturas que sube la prensa hidráulica. Muy bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de la prensa hidráulica? ¿Cuál es el objetivo de la prensa hidráulica? Es multiplicar fuerzas. Tiene como objetivo la multiplicación de fuerzas. Decimos, la prensa hidráulica sirve para multiplicar fuerzas. Y se basa en el principio de Pascal. Se basa en el principio de Pascal. Muy bien. Veamos ahora vasos comunicantes. Vasos comunicantes. Consideremos la siguiente estructura. Muy bien. Un depósito de esta forma. Un depósito que presenta esta forma. Llenamos aquí un líquido y este líquido va a tomar esta forma. Consideremos una altura H para este líquido. Muy bien, aquí se cumple lo siguiente. Notemos que en condiciones estáticas, en un fluido estático, en un fluido en reposo, en un fluido en reposo, la superficie, en vasos comunicantes, la superficie del fluido en vasos comunicantes, en vasos comunicantes es una horizontal. Es decir, esta superficie es una horizontal. Esto es una horizontal. Eso sucede en fluidos en reposo. 2.
que las presiones en estos puntos A, B y C son independientes del peso del líquido que se encuentra sobre esos puntos. Por ejemplo, este punto A soporta mayor peso que este punto B, mayor peso el punto C. Sin embargo, la presión hidrostática solo depende de la naturaleza del líquido, o sea, de su densidad y de la profundidad. No importa la cantidad de líquido que esté sobre el punto, no importa la cantidad de líquido que esté sobre esos puntos. Entonces, la presión en A debe ser igual a la presión en B y debe ser igual a la presión en C. Muy bien. Veamos el siguiente vaso comunicante. Un manómetro. Y consideremos la siguiente estructura. Un líquido 1 aquí, un líquido 2 aquí y un líquido 3 aquí. Hasta este punto. Vamos a llamarle entonces un líquido de densidad ρ sub 1, altura h sub 1. Bueno, esto no es importante la altura, solamente nos importa aquí la densidad del líquido para indicar que son líquidos de diferente densidad. Un líquido 2 ρ sub 2 y un líquido ρ sub 3. ρ sub 3. Muy bien. Este punto de aquí, vamos a llamarle el punto P y el punto Q están al mismo nivel. Pero cuando se trabaja en manómetros, cuando se trabaja en líquidos de diferente densidad, existe una ley. ¿Cuál es la ley? Dice lo siguiente: solo se igualan presiones, solo se igualan presiones en líquidos iguales, en líquidos de la misma naturaleza. Solo se igualan presiones en el mismo líquido. Solo se igualan presiones en el mismo líquido. En el mismo líquido. Esa es la ley. Cuando tenemos vasos comunicantes o manómetros, solo se deben igualar presiones si es que los puntos están en el mismo líquido. Por ejemplo, este fluido está en equilibrio, todo este sistema está en equilibrio, no está moviéndose, está en reposo, está estático. Sin embargo, el punto P y el punto Q están en líquidos diferentes. A pesar que estén en reposo, a pesar que estén en equilibrio, las presiones en P no es igual a la presión en Q. Decimos, por tanto, la presión en el punto P es diferente de la presión en el punto Q. ¿Por qué? Porque P y Q están en diferentes líquidos. P y Q en diferentes líquidos. En diferentes líquidos. Por lo tanto, las presiones no son las mismas. Pero, por ejemplo, este punto N y este punto N y el punto N. El punto N está en la interfase de estos dos líquidos. Pertenece al líquido ρ sub 2 y al líquido ρ sub 3. Este punto podemos considerarlo que está también en ρ sub 3 y también en ρ sub 2. Este punto N está entonces en el líquido de densidad ρ sub 3. Como el punto N pertenece al mismo líquido, entonces decimos que la presión en M es igual a la presión en N, porque tanto M como N están en el mismo líquido. Es decir, la presión en el punto M igual a la presión en el punto N, porque M y N están en el mismo líquido. M y N en el mismo líquido. Están en el mismo líquido. Están en el mismo líquido, por esa razón.
Veamos ahora lo concerniente a presión absoluta o total. Presión absoluta. Presión absoluta o total. Presión absoluta o total. Decimos la presión absoluta o también presión total resulta ser la presión atmosférica más la presión manométrica. Eso es. La presión, esta resulta ser la presión atmosférica. Presión atmosférica. Y esta de aquí resulta ser la presión hidrostática. Presión hidrostática. Entonces, si nosotros tenemos aquí un fluido, un lago, por ejemplo, tenemos nosotros aquí un lago, y queremos hallar la presión en un punto, entonces la presión total resultará ser la suma de la presión atmosférica más la presión hidrostática. Rho de líquido a una determinada profundidad en este punto M, que está a una profundidad H. Notamos que aquí existe una cierta presión atmosférica, que es el peso que ejerce la atmósfera sobre el nivel del mar. Esta es la presión atmosférica. Y esta vale 10 a la 5 newtons por metro cuadrado, o sea, 10 a la 5 pascales. Entonces, ¿cuál es la presión total en el punto M? O la presión absoluta en el punto M. Resulta ser la presión atmosférica más rho de líquido, gravedad, profundidad. Y esta es la presión atmosférica y esta toma el valor de 10 a la 5 pascales. Esa es la presión absoluta o presión total. A esta presión de aquí, a esta se le suele llamar la presión manométrica. Presión manométrica. O sea, la presión manométrica, entonces, la presión manométrica resulta ser la presión absoluta o total menos la presión hidrostática, menos la presión atmosférica. La presión manométrica o presión absoluta, presión manométrica resulta ser la presión absoluta o presión total menos la presión atmosférica. Muy bien. Líquidos no miscibles. Líquidos no miscibles. Líquidos no miscibles. Líquidos que no se mezclan. Líquidos no miscibles. Consideremos la composición de los siguientes líquidos. Consideremos aquí un líquido, aquí otro líquido y aquí otro líquido. Estos líquidos supongamos que son no miscibles, que no se mezclan. Rho sub 1 de densidad, Rho sub 2 de densidad, Rho sub 2. Rho sub 3. Líquidos no miscibles. Supongamos las siguientes profundidades. H sub 1, H sub 2 y H sub 3, las siguientes profundidades. Veamos. Punto A, punto B, punto C. La presión en el punto A,
¿cuánto vale la presión en el punto A? La presión en el punto A viene a ser densidad de líquido 1 por la gravedad por la profundidad 1. La densidad en este punto. Estamos hablando solo de la hidrostática, no estamos hablando de la total o absoluta. Para hallar la total o absoluta hay que sumarle la atmosférica. Aquí estamos conociendo la manométrica nada más. Presión hidrostática en el punto A, solo para líquidos no miscibles. La presión hidrostática o manométrica es ρ1, gravedad por profundidad 1. La presión en el punto, vamos a escribirlo mejor aquí por comodidad, la presión en el punto B. La presión en el punto B resulta ser la presión que existía en A más toda esta columna de líquido, que viene a ser más ρ2, gravedad, profundidad 2. Y la presión vendría a ser entonces, ¿cuánto en A? Es ρ1, gravedad, profundidad 1, más ρ2, gravedad, profundidad 2. ¿Y cuál es la presión en el punto C? La presión en el punto C es la presión que había en B más toda la columna de líquido. La presión que había en B más la presión que ejerce la columna de líquido. ρ3, gravedad, profundidad 3. ¿Y esto a qué viene a ser igual? A ρ1 más gravedad, ρ1, gravedad, profundidad 1, más ρ2, gravedad, profundidad 2, más ρ3, gravedad, profundidad 3. Noten ustedes que la presión en cada punto se debe a la suma de las presiones que cada líquido ejerce individualmente. En A es solamente este líquido ejerce presión, ρ1 por gravedad por profundidad 1. Aquí, en B, hay dos líquidos que ejercen presión, ρ1 y ρ2. Entonces, la presión aquí es la presión que ejerce este líquido más todo este columna de líquido. Y la presión que ejerce en C es la suma de las presiones que ejerce cada líquido independientemente. ρ1, gravedad, altura 1, que corresponde al primer líquido. ρ2, gravedad, altura 2, que corresponde al segundo líquido. ρ3, gravedad, altura 3, la que corresponde al tercer líquido. Es decir, cada líquido ejerce independientemente sus propias presiones. Principio de Arquímedes. Veamos el principio de Arquímedes. Principio de Arquímedes. Principio de Arquímedes. Bueno, el principio de Arquímedes se basa en el principio de flotación de los cuerpos, en el principio de equilibrio de los cuerpos cuando están total o parcialmente inmersos en un fluido. Veamos qué dice este principio. Dice lo siguiente. Sobre un cuerpo total o parcialmente sumergido en un líquido, sobre un cuerpo total o parcialmente sumergido en un líquido, bueno, esto también se cumple en los fluidos, en un líquido, este ejerce una fuerza vertical sobre el cuerpo, denominada fuerza de flotación o empuje, y su valor es equivalente al peso de líquido desalojado, Bien.
empuje. Bien, entonces, sobre un cuerpo total, puede ser total o parcialmente sumergido en un líquido, esto también se cumple para el caso de los gases. Este líquido ejerce una fuerza vertical, la fuerza debe ser vertical, sobre el cuerpo, denominada fuerza de flotación o empuje. Muy bien, consideremos entonces un líquido aquí, un líquido. Consideremos que este es un líquido que está en reposo, un líquido en reposo. Muy bien, líquido en reposo. Y un cuerpo parcialmente sumergido. Vamos a considerar un cuerpo así. Está en este líquido que vamos a llamarle rho de líquido, densidad líquido. Nosotros notamos que esta porción del cuerpo es la porción sumergida. Por lo tanto, esto constituye entonces el volumen sumergido. Ese es el volumen sumergido, B sub S. Y tenemos entonces, B es el volumen total del cuerpo, y B sub S es el volumen sumergido. Entonces, sobre este cuerpo se presentan dos fuerzas. Una, que es el peso, masa por gravedad. Vamos a considerar que este cuerpo tiene una densidad rho del cuerpo, ¿Cuál es la masa entonces del cuerpo? ¿Cuál es la masa del cuerpo? La masa del cuerpo es densidad del cuerpo por su volumen, pero debe ser el volumen total. Esto es la masa del cuerpo. La masa del cuerpo es la densidad del cuerpo por su volumen total. Ahí interesa todo el volumen por la gravedad. Ese es el peso del cuerpo. No olvidemos que la masa del cuerpo es la densidad del cuerpo por el volumen total del cuerpo, todo el volumen. Luego el fluido, el líquido, ejerce una fuerza vertical hacia arriba, llamada empuje. ¿Dónde? El empuje E es igual al peso del líquido desalojado. Peso del líquido desalojado. Muy bien. Entonces, veamos lo siguiente. ¿Cuál es el volumen de líquido desalojado? Volumen de líquido desalojado. El volumen de líquido desalojado será equivalente al volumen sumergido, puesto que si un sólido se introduce esta cantidad de volumen dentro de un líquido, esta cantidad de líquido es la que desaloja. Por lo tanto, si este cuerpo sólido se introduce 100 centímetros cúbicos en un fluido, 100 centímetros cúbicos de líquido se desaloja, ya que el volumen que ocupa, el volumen sumergido que ocupa el sólido, debe ser equivalente al volumen de líquido que desaloja. Entonces, el volumen de líquido desalojado es equivalente al volumen sumergido. Pero eso corresponde al líquido. ¿Cuál es entonces la masa de líquido desalojado? Masa de líquido desalojado. La masa es la densidad del líquido por el volumen. Eso es la masa. La masa es densidad por volumen. Debe ser entonces densidad del líquido por el volumen, que es el volumen sumergido. Esa es la masa de líquido que se desaloja. Ya que el volumen que se desaloja es B sub S, la masa será la densidad del líquido por ese volumen desalojado. ¿Cuál es el peso desalojado? Peso del líquido desalojado. Debe ser entonces esta masa por la gravedad. Densidad del líquido por el volumen sumergido por la gravedad. Ese es el peso del líquido desalojado. Pero ese peso del líquido desalojado es el empuje. Por lo tanto, entonces, el empuje es igual densidad del líquido por la gravedad
por el volumen sumergido. Ese es el empuje que ejerce todo líquido. Ahora, para el empuje solo interesa el volumen sumergido, no interesa el volumen total. Es decir, no interesa si esta porción que está sumergida es compacta o es un cascarón. Si yo tengo una porción sumergida que es compacta y tengo la misma figura, el solo cascarón, los volúmenes sumergidos son iguales. El empuje es el mismo, porque para el empuje no interesa si esta es cascarón o es compacta, solo interesa el volumen sumergido. Es decir, una pelota que tiene en el interior aire tiene un volumen y una esfera sólida del mismo radio ejerce el mismo empuje. No interesa si el volumen sumergido es compacto o es un cascarón, el empuje solo depende del volumen sumergido. No siendo así para la masa. Para la masa sí interesa el volumen total que tiene, el volumen total. Entonces el empuje viene a ser densidad de líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Ahora, el término flotación, ¿qué significa? ¿Qué significa el término flotación? El término flotación significa equilibrio. Cuando se habla de flotación, nos estamos refiriendo a que ese cuerpo se encuentra en equilibrio. Entonces, en equilibrio debe igualarse este empuje con este peso para que esté en equilibrio. Por tanto, decimos, el término flotación es equivalente a decir que el cuerpo está en equilibrio. Es equivalente a decir que está en equilibrio. Entonces, en equilibrio tendríamos que el peso del cuerpo debe ser igual al empuje. Debe ser igual al empuje. Y el peso del cuerpo resulta ser densidad del cuerpo, gravedad, volumen total. Este es igual a la densidad de líquido, gravedad, volumen sumergido. Cancelamos la gravedad y tenemos que la densidad del cuerpo para que esté en flotación es el volumen sumergido entre el volumen total por la densidad de líquido. Esa es la condición para que un cuerpo flote, que la densidad del cuerpo debe ser el volumen sumergido entre el volumen total por la densidad de líquido. Muy bien. Veamos entonces, para este caso, una nota. Una nota. Puede existir los siguientes casos de flotación. Por ejemplo, es este caso. El cuerpo está flotando parcialmente sumergido. Así, esta es densidad del líquido y esta es densidad del cuerpo. En este caso, entonces, la densidad del cuerpo es menor que la densidad del líquido. En ese caso. Puede ser que esté flotando así, que esté flotando toda la porción sumergida, es decir, así. Densidad del cuerpo y esta es densidad del líquido. Aquí tendríamos que todo el volumen sumergido es igual al volumen total. Entonces, este caso se da cuando la densidad del cuerpo es igual a la densidad del líquido. Cuando está flotando, todo sumergido, pero no se está precipitando. Y la tercera condición de flotación sucede en este caso. Cuando este cuerpo está en el fondo, se precipita hasta el fondo, es decir, no está flotando, sino está precipitado en el fondo. Existe una precipitación en el fondo, densidad del cuerpo, densidad del líquido. En este caso, entonces, la densidad del cuerpo mayor que la densidad del líquido. Esa es la precipitación. Tenemos los tres casos de flotación. Flotación parcialmente sumergido, flotación totalmente sumergido. Estos dos casos pertenecen a flotación. Por si acaso aquí, esto corresponde a flotación. Flotación. Aquí corresponde a flotación.
Aquí no corresponde a flotación, aquí corresponde a precipitación. Precipitación. El cuerpo está precipitado. Consideremos ahora para líquidos no miscibles. Principio de Arquímedes para líquidos no miscibles. En el caso de líquidos no miscibles, para líquidos no miscibles, para líquidos no miscibles. Consideremos entonces dos líquidos aquí. Densidad ρ1 y densidad ρ2. De esta forma. ρ2. Y consideremos un cuerpo entre estos líquidos, flotando, en flotación. Esto es una porción del cuerpo y esta es la otra porción del cuerpo. Este viene a ser el volumen sumergido 2. Volumen sumergido 2. Y esta porción, volumen sumergido 1. Un cuerpo que está flotando dentro de dos líquidos no miscibles. Entonces, aquí se presenta el peso del cuerpo. Verticalmente hacia abajo, el peso del cuerpo. Que viene a ser densidad del cuerpo por la gravedad por el volumen total. Volumen sumergido 1 más volumen sumergido 2. Cada líquido ejerce su propio empuje. No porque este está volteado hacia abajo, no hay empuje. Sí hay empuje. Y esa es la porción que lo hace flotar. Aquí sobre el fluido 2 presenta un empuje 2. Esta porción de fluido 2 ejerce presión sobre su parte sumergida. Densidad del cuerpo, densidad del líquido, el empuje es densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido 1. Eso es el empuje 2. El empuje 2 es la densidad del líquido 2, vamos a ponerle densidad 2, que corresponde al líquido 2, densidad del líquido 2, por la gravedad por el volumen sumergido 2. Volumen sumergido 2. Es la porción de volumen sumergido. Ahora, el líquido 1 ejerce su empuje aquí. Este viene a ser el empuje 1. ¿Y eso a qué es igual? Densidad del líquido, que en este caso viene a ser 1. Por la gravedad por el volumen sumergido en ese líquido. Volumen sumergido 1. Cada líquido ejerce su propio empuje. El líquido 2 ejerce su empuje 2, densidad del líquido, que es 2, por la gravedad, por el volumen sumergido en ese líquido, volumen sumergido 2. Empuje 1, densidad del líquido, 1, densidad 1, por la gravedad, por el volumen sumergido en ese líquido. Si el cuerpo está en flotación, entonces esta fuerza más esta fuerza debe ser igual a esta fuerza. Si es que existe equilibrio. Si es que existe flotación. Entonces, si existe flotación, implica que hay equilibrio. En flotación, entonces, sucede lo siguiente. En flotación, o sea, en equilibrio, sería entonces que el peso del cuerpo, que es densidad del cuerpo, gravedad, volumen sumergido 1, más volumen sumergido 2, eso es el peso del cuerpo, debe ser igual al empuje 1 más el empuje 2. ρ1, gravedad, volumen sumergido 1, más ρ2, gravedad, volumen sumergido 2. Cancelamos la gravedad y obtenemos la densidad del cuerpo para que flote dentro de los líquidos no miscibles. Densidad 1, volumen sumergido 1, más densidad 2, volumen sumergido 2, sobre la suma de los volúmenes. Sumergido 1 más volumen sumergido 2.
tenemos la condición de flotación para líquidos no miscibles. Muy bien, veamos ahora una última parte, que es el caso en el cual el cuerpo se mueva con aceleración dentro de un fluido. Y veámoslo esto como una simple nota, como una nota, simplemente. Consideremos aquí un fluido. Un fluido aquí, un líquido aquí. Muy bien. Y aquí coloquemos un corcho o un pedazo de madera. Por ejemplo, una esfera de corcho. Una esfera de corcho. Y esto supongamos que es una esfera de corcho. Entonces, cuando nosotros soltamos la esfera de corcho, esta va a flotar. Esta esfera de corcho va a salir con una cierta velocidad. Sale de la superficie del agua con una cierta velocidad y luego regresa. Eso es lo que sucede. Eso debido a que hay una fuerza hacia arriba llamada empuje. Y el empuje es densidad de líquido por la gravedad por el volumen sumergido, que es el total. Y hacia abajo está el peso. El peso, que es densidad del corcho por la gravedad por el volumen sumergido, que también es el total. Entonces, aquí se mueve con aceleración hacia arriba. No hay equilibrio, se mueve con cierta aceleración el cuerpo. Entonces decimos, por Newton, por la segunda ley de Newton, tenemos que el empuje menos el peso provoca en la masa una aceleración. Y reemplazamos. El empuje es densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido, que es el total, menos el peso, que es densidad del cuerpo, por la gravedad por el volumen total. Igual a la masa, pero la masa es densidad del cuerpo por el volumen. Densidad del cuerpo por el volumen. Esto constituye la masa. Esto es la masa por la aceleración. Cancelamos entonces el volumen. Volumen y volumen. Y tenemos que la aceleración del cuerpo con que asciende es densidad de líquido menos la densidad del cuerpo por la gravedad sobre la densidad del cuerpo. Esa es la condición para que el cuerpo ascienda con una cierta aceleración. Y esa es la aceleración con que el cuerpo asciende dentro del fluido. Esa es la aceleración con que el cuerpo se mueve dentro del fluido. La aceleración. Muy bien, hemos concluido con la parte teórica. Procederemos a resolver los ejercicios. Veamos entonces la solución de la parte de ejercicios, los problemas. Veamos entonces el problema número 1. Problema número 1. Problema número 1. Problema 1. Dice lo siguiente. Indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Primera proposición. En un líquido en reposo, la presión es mayor a mayor profundidad. Hemos dicho que la presión de un fluido depende de dos características, de la naturaleza del líquido y de su profundidad. Si se trata de un mismo líquido, entonces a mayor profundidad hay mayor presión. La primera proposición resultaría ser verdadera, ya que nos dice que en un líquido en reposo la presión es mayor a mayor profundidad. Primera proposición entonces, verdadera. Segunda proposición, un líquido de menor densidad ejerce menor presión en un líquido de mayor densidad, pero
debe ser a la misma profundidad. Si tenemos dos líquidos, por ejemplo, vamos a considerar aquí un líquido ρ1 y otro líquido aquí de densidad ρ2. Estos son dos líquidos de diferente densidad. Si nosotros queremos calcular aquí a esta profundidad H y a esta profundidad H, a la misma profundidad en los dos líquidos, la presión aquí vendrá a ser presión 1, densidad 1, gravedad por profundidad H. Aquí la presión 2 vendrá a ser densidad 2, gravedad, profundidad 2. Estas presiones son iguales, en este caso, como es la misma profundidad H y H, estas presiones son iguales si es que las densidades son iguales. Pero estas presiones son diferentes si es que las densidades son diferentes. Si la densidad de 1 es mayor que la densidad de 2, la presión 1 es mayor que 2. Si la densidad 1 es menor que la densidad de 2, la presión 1 es menor que la presión 2. Entonces, a la misma profundidad, en líquidos diferentes, el líquido de menor densidad ejerce menor presión, evidentemente. Si esta densidad es menor que esta, la presión entonces es menor que esta. Por lo tanto, la segunda proposición resulta ser verdadera. Tercera proposición. Dice, la presión en un líquido en reposo es la misma en todos puntos que están al mismo nivel. Claro que sí. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de los vasos comunicantes, consideremos, por ejemplo, una manguera que utilizan los constructores. Los constructores, por ejemplo, utilizan una manguera como esta. Para ubicar dos puntos similares, dos puntos en una misma horizontal, los constructores llenan una manguera con agua y, por ejemplo, en este punto se estabiliza el agua. Y aquí, en este punto, también se estabiliza el agua. Está estable. Eso significa entonces que estos dos puntos, que este punto y este punto están al mismo nivel. Es decir, que estos dos puntos están al mismo nivel. Que aquí actúa la presión atmosférica y aquí actúa la presión atmosférica. Que este punto M y este punto M tienen la misma presión si es que se trata de un mismo líquido y están en reposo. Entonces, esto será un horizontal, esto vendrá a ser una horizontal. Si este es una horizontal, y este es una horizontal, y este es una profundidad H, entonces estas presiones en M es igual a N. Presión en M igual a presión en N. ¿Qué nos dice la proposición? La presión en un líquido en reposo, por ejemplo este en reposo, es la misma en todos los puntos que están a un mismo nivel. Aquí están a un mismo nivel. Si están a un mismo nivel sobre un horizontal, las presiones son iguales si es que es el mismo líquido. Aquí, la presión aquí es la atmosférica, aquí también la atmosférica, porque está a un mismo nivel. Por lo tanto, proposición verdadera. Veamos problema número 2. Problema número 2, que dice... Problema número 2. La figura muestra un cubo de 50 centímetros de arista y de densidad 8.000 kilogramos por metro cúbico. Determine la presión en la superficie sobre la cual se apoya. Consideremos entonces un cubo como este. Este cubo se apoya sobre la superficie de su base. Sobre esta base se apoya el cubo. Sobre esta base. Esta base voy a sacarla aquí. Inicialmente el cubo se encontraba apoyado sobre esta base. Esta es la superficie inferior del cubo sobre la cual el cubo descansaba. El cubo simplemente lo he levantado.
y esta es la superficie que soporta al cubo. Esta es un área, dice que mide medio metro cada lado, medio metro, o sea, 50 centímetros. Y este cubo tiene de arista medio metro. Muy bien, entonces tenemos lo siguiente. ¿Cuál es el peso que ejerce presión sobre esta superficie? Cuando el cubo descansa sobre esa superficie, que es la superficie inferior del cubo. Esta es la superficie inferior del cubo, sobre la cual descansa todo el peso del cubo. ¿Qué fuerza ejerce presión sobre esta superficie? Evidentemente, el peso del cubo. El peso del cubo es la que ejerce presión, o sea, masa por gravedad. Eso es lo que ejerce presión. Pero la masa es la densidad por el volumen total del cubo. Masa, densidad por volumen, por gravedad. ¿Y cuánto vale eso? La densidad vale, por dato del problema, 8.000 kilogramos por metro cúbico. El volumen es 1/2 al cubo, porque el volumen es lado al cubo, por la gravedad que vale 10. Ese es el peso. Muy bien, entonces la presión será la fuerza sobre el área. El peso es vertical, perpendicular al área. ¿Cuál es la fuerza? El peso del cubo. 8.000 por 1/2 al cubo por 10 entre el área. El área es 1/2 por 1/2, o sea, 1/2 al cuadrado. Cancelamos este término con el cubo y me da 8.000 entre 2 es 4.000 por 10, 4 por 10 a la 4 pascales, newton por metro cuadrado. La respuesta. Problema número 3. Problema número 3. Veamos a ver. Problema 3. Dice, un tanque de exploración se sumerge en un lago. ¿A qué profundidad H se hallará el tanque de exploración cuando la presión absoluta sea 6 por 10 a la 5 pascales? Vamos a considerar entonces aquí la superficie de un lago. La superficie de un lago. Muy bien. Y aquí debe estar el tanque de exploración. A una profundidad H. Me dice que la presión absoluta aquí es 6 por 10 a la 5 pascales. Aquí entonces, a este nivel, la presión absoluta es 10 a la 5 pascales. Recordando que en la superficie del mar, la presión atmosférica es 10 a la 5 pascales. Aquí, perdón, es la presión absoluta es 6 por 10 a la 5 pascales. Entonces, por definición, la presión absoluta, ¿a qué es igual? A la presión atmosférica más la manométrica. Densidad del agua, en este caso es agua, dice que se encuentra sumergido en un lago, por la gravedad, por la profundidad H. Esa es la presión hidrostática. Densidad del líquido, gravedad, profundidad. Pero por dato, esto vale 6 por 10 a la 5 pascales.
¿Y cuánto vale la presión atmosférica? Esta presión atmosférica vale 10 a las 5 pascales. Este término pasa restando y tendríamos entonces que la densidad del agua por la gravedad por la profundidad, 6 por 10 a la 5 menos 10 a la 5 es 5 por 10 a la 5. Y reemplazamos aquí, densidad del agua es 1000 por la gravedad, que vale 10 por H igual a 5 por 10 a la 5. Entonces aquí se cancelan 4 ceros con 4 ceros y me quedaría que la profundidad H es simplemente 50 metros. 50 metros. Bien. Eso se cancela con el exponente, ¿no es cierto? Me quería 50 metros. Bien. Problema número 4. Problema 4. La figura muestra un gas confinado en un recipiente. La diferencia de nivel en el manómetro de mercurio es 30 centímetros. Halle la presión manométrica del gas. Voy a dibujar para poder resolver y explicar mejor el problema. Esto es un gas. Y aquí está lleno de mercurio. Esto es mercurio. Bien. Entonces, los gases ejercen diferente presión que los líquidos. Los gases ejercen diferente presión. Los gases ejercen en todo punto la misma presión. Es decir, la presión del gas aquí, 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 aquí y aquí será la misma. Los gases ejercen la misma presión en todo punto. Los gases ejercen igual presión en todo punto. En todo punto, igual presión. Entonces, la presión en este punto es la presión del gas. Vamos a llamarle A y B aquí. Aquí está ejerciéndose la presión del gas. En el punto A se ejerce la presión del gas, pero el punto A y el punto B tienen igual presión porque se trata del mismo líquido. Por el principio de vasos comunicantes o por el principio del manómetro, el punto A y el punto B están sobre un mismo nivel y sobre un mismo líquido, entonces tienen la misma presión. Más aún, esta diferencia de alturas es un dato y esto vale 30 centímetros, o sea, 30 por 10 a la menos 2 metros. Entonces, la presión en el punto A es la presión en el punto B. Es decir, la presión en A es la presión del gas. Y esta debe ser la presión en B. Pero en B hay dos tipos de presiones. Porque el tubo está abierto, el manómetro está abierto. Y si el manómetro está abierto, aquí ingresa la presión atmosférica. Entonces, en A ejerce solo el gas presión, pero en B hay una columna de mercurio más la presión atmosférica.
es entonces en B la presión atmosférica más ρ del mercurio por la gravedad por la altura. Me dicen, halle la presión manométrica del gas. Entonces, a la presión del gas debo restarle la atmosférica. Presión del gas menos la presión atmosférica, esto me da la presión manométrica del gas. Porque a cualquier presión, cuando se le resta la atmosférica, me da la manométrica. Y esto es igual a ρ del mercurio por la gravedad por la profundidad. Entonces, la presión manométrica, ¿a qué será igual? ρ del mercurio, 13.600. Por la gravedad, que vale 10, por la altura, 30 por 10 a la menos 2. Y esta presión manométrica, ¿cuánto resulta? A ver, aquí saldría, 2 ceros se cancelan y quedaría 40.8, exacto. 40,8 por 10 a la 3 pascales. La respuesta. Problema número 5. Problema 5. Dice, los cilindros de una gata hidráulica tienen radios de 0,25 centímetros y 2,5 centímetros. Entonces, el área 1 vendrá a ser pi por radio 1 al cuadrado. Pi, el radio 1 es 0,25 en centímetros. Podemos pasarlo a metros. Por 10 a la menos 2 al cuadrado. Y eso está en metros. El área 2 es pi por radio 2 al cuadrado. Y eso va a ser pi por 2,5 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Bueno, determina el peso del cuerpo si se ejerce una fuerza de magnitud F en el cilindro de menor radio para mantener el sistema en equilibrio. Nosotros sabemos que en una prensa hidráulica, sabemos que en una prensa hidráulica, se cumple lo siguiente. Fuerza 1 es al área 1, como fuerza 2 es al área 2. Entonces, la fuerza 2 es área 2 entre área 1 por fuerza 1. Y reemplazamos. Fuerza 2 es la que queremos hallar. ¿Cuál es el peso que debemos colocar? El área 2 la tenemos allí. Pi por 2,5 al cuadrado por 10 a la menos 4. 2,5 al cuadrado por 10 a la menos 4. Entre la otra área, que es pi por 0,25 por 10 a la menos 4. Por la fuerza F1 que debemos colocar allí, que es 10 newtons. Cancelamos estos valores y tenemos que la fuerza F2 es 2,5 sobre 0,25 al cuadrado por 10. Esto es 10 al cuadrado. 100 por 10, 1000 newtons. La respuesta. Problema número 6. Problema número 6.
Problema número 6. La figura muestra una esfera de madera sumergida en agua. Si la esfera tiene una masa de 0,64 kilogramos y una densidad de 800 kilogramos por metro cúbico, halle la magnitud de la tensión en el hilo. Tenemos aquí la esfera. Tenemos el peso de la esfera. El peso de la esfera. Muy bien. El peso de la esfera vertical. ¿Y esto cuánto vale? Densidad de la esfera, o sea, densidad del cuerpo, que aquí podríamos colocar directamente la masa. La masa vale 0,64. La masa de la esfera, 0,64 kilogramos. Y la densidad de la esfera es, es 800 kilogramos por metro cúbico. Entonces, el peso de la esfera va a ser 0,64 por 10, que vale la gravedad, 6,4 newtons. Ese es el peso de la esfera. Hacia abajo está la tensión de la cuerda. La tensión de la cuerda, ¿no es cierto? Tiene una cuerda que lo une a la base del recipiente, y hacia arriba debe estar el empuje que ejerce el líquido, que es densidad del agua, está sumergida en agua, por la gravedad, por el volumen de la esfera. Ese es el volumen de la esfera. Y de aquí podemos nosotros sacar el volumen de la esfera. ¿Cuánto vale el volumen de la esfera? El volumen de la esfera va a ser la masa sobre la densidad, ya que la densidad es masa sobre volumen. Esto vale 0,64 sobre 800. ¿Y esto qué valor tiene? Esto va a tener 8 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Entonces, para que exista equilibrio, decimos por equilibrio o flotación, tenemos que esta fuerza, el empuje, debe ser igual a estas dos fuerzas. Es decir, la tensión más 6,4 newtons debe ser igual a la densidad del agua por la gravedad por el volumen. La tensión más 6,4 debe ser igual al empuje. La tensión entonces debe ser la densidad del agua, ¿cuánto vale? 1000. La gravedad vale 10 por el volumen, que vale 8 por 10 a la menos 4, menos 6,4. ¿Qué pasa restando este término? La tensión sería 8, esto me queda 8, menos 6,4. Y eso me da 1,6 newtons. La respuesta al problema. Problema número 7. Problema número 7. Dice, un barco de 12.000 newtons de peso flota en un lago con la quinta parte de su volumen total sumergido. Determine su densidad. Muy bien. Nosotros sabemos que la condición de flotación es la siguiente. Densidad de un cuerpo es volumen sumergido entre el volumen total por la densidad del líquido. Esa es la condición de flotación. Densidad de un cuerpo, volumen sumergido entre volumen total por la densidad del líquido. La condición de flotación. Esto se conoce como la condición
de flotación. Condición de flotación. Entonces reemplazamos. Densidad de un cuerpo. El volumen sumergido, la quinta parte del total. B sobre 5. Sobre el volumen total. Por la densidad de líquido dice que está en un lago, o sea, es agua. 1000. Esto nos queda, cancelamos el volumen y nos queda que la densidad del cuerpo debe ser la quinta parte del agua, o sea, 200 kilogramos por metro cúbico. La respuesta. Problema 8. Problema 8. Un cilindro de 760 newtons de peso se apoya sobre un bloque de madera de volumen de 0,09 metros cúbicos y que está a ras del agua como se muestra en la figura. Determinar la masa del bloque de madera. O sea, lo que indica es lo siguiente, que al inicio, este bloque de madera está así flotando. Esto es al inicio. Se coloca al final un cilindro sobre este bloque de madera y el bloque de madera se coloca al ras cuando este cilindro está ubicado sobre el bloque de madera. Entonces se coloca aquí al ras, rasando la superficie. Evidentemente, el peso del cilindro es lo que provoca el hundimiento al ras del bloque de madera. Esto es al final. Entonces, esto podemos escribirlo así. Consideremos aquí la superficie y aquí el bloque de madera que se encuentra al ras en la superficie del agua. Esto se debe a que una fuerza de arriba lo ha empujado al bloque de madera. Sin duda alguna, ese es el peso del cilindro que vale 750 newtons de fuerza. Esa es la fuerza del cilindro, el peso del cilindro que provoca que la madera se hunda al ras. Y tenemos aquí el peso del bloque. El peso del bloque debe ser masa del bloque por la gravedad. Ese es el peso del bloque. Y hacia arriba está el empuje que provoca el agua. Y esto debe ser densidad del agua, H2O, por la gravedad, por el volumen total del bloque, ya que todo el bloque está sumergido. Entonces, por equilibrio, el empuje debe ser igual al peso más los 750. El empuje que está arriba es igual a 750 más el peso del bloque. En otras palabras decimos por equilibrio o por flotación, tendríamos entonces que el peso mg más 750 es el empuje, o lo que es lo mismo es el empuje menos 750 newtons. El peso más 750 es el empuje, o el peso es el empuje menos 750. Entonces la masa por la gravedad es el empuje, y el empuje es la densidad del agua por la gravedad por el volumen menos 750. Y reemplazamos. Masa por la gravedad que vale 10, la densidad del agua vale 1000, la gravedad vale 10, el volumen es dato, 0,09 menos 750.
50. Bien, cancelamos entonces 10. 10 aquí, 10 aquí y 10 aquí. Y esto nos quedaría entonces, la masa es igual. Esto nos quedará 90. 90 menos 75, lo que equivale a un valor de 15 kilogramos, siendo esa la respuesta final al problema. Bien, hemos terminado de resolver la práctica. Les agradezco bastante su atención. Muchísimas gracias. La presión atmosférica es de una atmósfera, equivalente a 760 milímetros de mercurio, equivalente a 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado, 10 a la 5 pascales. Muy bien. Entonces, si nosotros consideramos la presión atmosférica como pascales, entonces la unidad es el sistema internacional. La presión atmosférica tiene algunos efectos. ¿Cuáles son los efectos? Por ejemplo, determina la temperatura de ebullición de los líquidos, la presión atmosférica influye en la vida diaria, la presión atmosférica ejerce un peso sobre la superficie terrestre. Luego tenemos dos, la presión hidrostática. Presión hidrostática. Y esta presión hidrostática es la ejercida por un fluido sobre cualquier cuerpo o punto inmerso en él. Es ejercida por un líquido sobre cualquier punto, cualquier cuerpo inmerso en él. Consideremos entonces aquí un fluido. Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema concerniente a presión. Presión. La presión es una cantidad escalar. Es una cantidad escalar que mide el efecto de una fuerza, sobre una superficie, Entonces, consideremos aquí una superficie como esta, una superficie que tiene un área A, y consideremos una perpendicular a la superficie llamada normal, la normal, y una fuerza que actúa sobre esa superficie, de esta forma. Una fuerza que actúa de esta manera, haciendo un ángulo θ con la normal. Entonces, actúa una componente sobre la normal dada por
F coseno de teta y una paralela a la superficie dada por F seno de teta. De ahí notamos inmediatamente que la fuerza, la componente F coseno de teta es perpendicular a A, al área A. Esta componente es la perpendicular a la superficie. Por lo tanto, F coseno de teta produce presión o genera presión. Produce presión. Es decir, podemos entonces definir aquí, por tanto, que la presión es fuerza perpendicular F coseno de teta sobre el área. Y esto me determina la presión. La presión entonces es la componente de la fuerza perpendicular a la superficie por unidad de área. Tiene como unidades Newton sobre metro cuadrado. Esto se conoce como Pascal. Esto se conoce como Pascal. P sub A, Pascal. Un caso particular vendría a ser este, en el cual tenemos una superficie, y la fuerza está en dirección de la normal. La fuerza ya es perpendicular a la superficie. Fuerza F, área A. Entonces, en este caso, la presión ya es fuerza sobre área, directamente. La presión ya es fuerza sobre superficie. Muy bien. Entonces, podemos conceptualizar que la presión y el área son inversamente proporcionales. A mayor área, menor presión. Y a menor área, mayor presión. Muy bien. Tipos de presión, entonces. Tipos de presión. Tipos de presión. Entre los tipos de presión tenemos lo siguiente. 1. Presión atmosférica. Presión atmosférica. La presión atmosférica, decimos, se debe al peso que ejerce la atmósfera, al peso que ejerce la atmósfera sobre la superficie terrestre. Muy bien, entonces, a nivel del mar, tenemos que, por ejemplo, este fluido que tiene una densidad ρ de líquido, consideremos a este como un fluido, y tiene una densidad ρ de líquido. Esa es su densidad. Entonces, la presión que está en este punto A se debe a dos factores. Profundidad de A. La presión en un punto dentro de un fluido se debe a dos factores. Uno a la naturaleza del líquido, o sea, la densidad, y otro a la profundidad. Por ejemplo, el punto B. Tenemos entonces aquí la profundidad B. La presión, ¿cómo la definimos? Nosotros hemos definido la presión así. La presión la hemos definido como la densidad del líquido por la gravedad por la profundidad. Esta es la presión que ejerce un líquido sobre cualquier punto que esté inmerso en él. H resulta ser la profundidad. Y esto es la densidad del líquido. Entonces, la presión en el punto A, para nuestro caso, vendrá a ser densidad del líquido por la gravedad por la profundidad en el punto A. Presión en el punto B vendrá a ser densidad del líquido por la gravedad
por la profundidad en el punto B. Si nosotros diferenciamos la presión en el punto B menos la presión en el punto A, entonces viene a ser densidad del